Bueno, vamos a hacer otro problemita. Ahora, para calcular la potencia de una bomba, si conocemos una posición de un tinaco y la posición de la cisterna. Supongan que tienen un edificio y ahí está el tinaco, en la parte alta. Y ya saben, está sobre una basecita y la cisterna está hasta acá. Y entonces, ahí nomás para darle un poquito de vista, algo así. Entonces, la bomba se encuentra en el suelo, va a succionar desde la cisterna y va a llevar el agua hasta la parte más alta del tinaco, que es lo que tenemos que tomar como referencia. Entonces, la altura a la cual vamos a llevar esto, normalmente se cuenta desde la base de la cisterna, no desde donde está el agua, sino desde la base de la cisterna hasta donde termina el tinaco, hasta la parte más alta, no donde termina el edificio. No donde termina el edificio, sino donde termina el tinaco. Entonces estamos agregando normalmente, no sé, 1,5 metros más, 2 metros más, dependiendo la altura de la base. Y bueno, entonces esa va a ser la altura. Entonces vamos a calcular la potencia de la cual necesitamos comprar una bomba. Calcular la potencia que desarrolla una bomba de agua, para que no nos censure esto, Yahoo, no, ¿cómo se llama Google? Para que no vaya a buscar, pensar que somos talibanes con esta palabrita. Una bomba de agua, que desarrolla, si requiere llenar un tinaco situado a 15 metros sobre la base de una cisterna. Ay. Sobre una cisterna, bueno, ya hay una cisterna. ¿Qué más? El tinaco es de 2 metros cúbicos o 2,000 litros. 2,000 litros. Y se desea llenar en 15 minutos. Supongamos que ya más de 15 minutos es indeseable, así igual un poquito más. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el volumen, 2 metros cúbicos, tenemos la altura, que es de 15 metros. 15 metros. Tenemos que es agua, entonces la densidad la vamos a tomar de 994 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos el tiempo. Tenemos el tiempo, que son 15 minutos. Para los cuates son 900 segundos. Y ya. Entonces, la fórmula que necesitamos para calcular la potencia de la bomba es la potencia es igual a ¿qué? La densidad por el volumen por la altura entre el tiempo. Y entonces esto es igual a 994 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, 2 metros cúbicos. Todo esto, bueno, todo esto sobre el tiempo, que son de 900 segundos. Y esto va a ir multiplicado por
la altura. Ah, me faltó la gravedad. Por 9.8 metros sobre segundo. Y la altura que es de 15. Ay, caray. Y la altura que es de 15, no caben las unidades, pero bueno. Parezco de secundaria que va a exponer por primera vez. Y amontona todas las letras hasta el final. Bueno, entonces es 994 por 9.8 por 15 por 2 metros cúbicos entre 900 segundos. 324.7 watts. Normalmente, bueno, eso ya no es tanto de la materia, eso ya es más para bombas. Estas tienen una eficiencia como del 70%, ya tomando en cuenta las caídas de presión por el número de vueltas que hay, y la eficiencia eléctrica y bla, bla, bla. Entonces, si lo dividimos entre 0.7, esta es la potencia real de la que necesitamos, sería dividir entre 0.7 aproximadamente. Si da demasiados codos y demasiadas vueltas, dividen entre 0.6. Bueno, entonces eso entre 0.7 es igual a 463 watts. Y si eso, si eso no lo encuentran, no las encuentran en watts, porque luego no son tan factibles de encontrar en watts, hay que pasarla a HPs. Entonces dividimos entre 745.24 y esto nos da de 0.622 HPs, que casi nunca hay de eso. Hay de medio caballo o hay de 3/4 de caballo, pero no hay casi no hay de eso. Entonces la elevamos al número más alto, que sería de 3/4 de caballo, que son 0.75, para que pudiéramos encontrar una bomba que satisfaga esas características de nuestro problema. Sí, ya redondeando todo, así es. Esta sería la que tendríamos que comprar en el mercado. Bueno, vamos a hacer este problema. Un corazón humano, cada vez que late, expulsa 60 mililitros de sangre y el corazón humano se contrae 75 veces por minuto. Entonces, hay que calcular la potencia que ejerce el corazón si esta es la densidad de la sangre. Calcular la potencia del miocardio. Para que se escuche bien nice. Calcular la potencia del miocardio. Entonces, pues vamos a sí, cierto. Falta la presión. Sí, la presión de salida es de 120/80. O sea, vamos a tomar un promedio de 100 milímetros de mercurio. De 100 milímetros de mercurio. Entonces, primero hay que transformar la presión. Entonces, la presión es de 100 milímetros de mercurio. Para transformar los milímetros de mercurio a pascales, creo que no me acuerdo de la conversión directa, entonces sería de 700, una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio y una atmósfera también son 101,325 pascales. Entonces, atmósferas con atmósferas, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, y nada más me queda esto en
pascales. Entonces son 100 entre 760 por 101, 325. Y esto es igual a... Oye, no te apagues. 13.332.23 pascales. Esa es la presión. Ahora vamos a calcular el gasto. El gasto es de 60, bueno, sí, 60 mililitros. 60 mililitros. Y el corazón se contrae 75, bueno, entonces son 65 mililitros por latido. En realidad sería por contracción. 60 mililitros por latido. Y son 75 latidos por minuto. Por minuto. Y entonces un minuto tiene 60 segundos. Ah, caray. Entonces el gasto es de 75 mililitros sobre segundo. 75 mililitros sobre segundo. Transformado a litros es 0.075 litros sobre segundo. Pero no nos sirven litros, hay que transformarlo a metros cúbicos. Entonces recorremos el punto 3 lugares más y ya queda 7.5 por 10 a la menos 4. Entonces la potencia es igual a la presión. Esta es la presión hidrostática. La presión hidrostática, bueno, eso no sería presión hidrostática, queda como presión tal cual, porque no es estática. Por el gasto. Entonces esto es igual a 13.332. Las unidades del Pascal son ¿qué? Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Y esto transformado a metros cúbicos son 0.0000075. O sea, 4 ceros después del punto decimal. Metros cúbicos sobre segundo. Y vaya, esto tiene 4 ceros, eso también. Entonces me van a quedar watts sin muchos ceros. Por 0.123475 es igual a 1. Por eso digo que esto es 1 watt. La potencia que desarrollamos es de 1 watt. Para que late el corazón. En la última parte casi no se ve. Pues sí, da de 1 watt, curiosamente. Ya nada más, por ejemplo, si quieres saber tan solo cuánta energía gasta el corazón por día, es eso, por el número de segundos que tiene un día, que es 24 por 3.600. Está gastando al día 86.400 joules. Tan solo de que lata tu corazón, el trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Y el tiempo en un día es de 86.400 segundos. Entonces, esto nos da de 86.400 joules. Y si transformas eso a calorías, entre 4185.5, 20.62. Esto es igual a 20.62 kilocalorías. Y para transformarlo a kilocalorías, dividí entre 4185.5, que son joules sobre cada kilocaloría, para que quedara esto. Entonces, gastas, tan solo de que lata tu corazón, estás gastando 20.62
kilocalorías. En promedio, obviamente, si haces ejercicio, pues gastas más, porque subir escaleras, pues te va a acelerar el número de latidos que das por minuto. Cosas así, pero es así como queda en general. Sí, porque el volumen expulsado difícilmente se puede aumentar de más de 60. Sería muy riesgoso. O sea, sí se estudia esto en fisiología del deporte, cómo aumenta tanto la presión como los latidos. Y sí, cuando haces más ejercicio, pues sube la presión. Sube la presión y sube también el volumen que estás expulsando en cada latido. Pero en general es así como queda. Pero subir este es un poquito más riesgoso. Es menos riesgoso subir la presión, lo cual también es riesgoso. Pero así es. Bueno, el último ejemplo que vamos a hacer es de potencia eléctrica. Recordemos que entonces la potencia se define como el cambio en el trabajo entre el tiempo. Y las unidades de esto son joules sobre Coulomb, ándale, sobre segundo. Perdón, me traicionó la electricidad. Como vamos a ver potencia eléctrica, la potencia eléctrica la calculas como el voltaje por la corriente. Y el voltaje, el volt, tiene unidad equivalente a joule sobre Coulomb. Y la corriente tiene unidades de ampere. Bueno, de ampere. Y el ampere son Coulomb sobre segundo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber cuál es la resistencia de una estufa de cierta potencia o cosas así, puedes calcularlo a partir de esta fórmula. Y la mayoría de los objetos, por lo menos caseros, trabajan muy bien con la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. O viva la reina de Inglaterra, como la otra fórmula. Como lo quieran ver. De hecho, si nosotros sustituimos esta aquí, puede dar origen a 2. Si sustituye el voltaje, queda entonces la potencia. La potencia es igual a la intensidad por la resistencia, que este es el voltaje, por de nuevo la intensidad. Entonces es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Y si lo que hago es despejar de aquí, despejar la intensidad, entonces la intensidad es igual la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje entre la resistencia, si lo sustituye aquí, queda entonces la potencia es igual al voltaje por su equivalente, que es de nuevo voltaje, entre resistencia. Entonces queda voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, conecta una estufa de que tiene una resistencia K, tiene una resistencia de 6 ohms, y potencia consume. Esto es tomando en cuenta que el voltaje en casa, es de 120 volts. Es de 120 volts. Entonces, podemos calcular la potencia a partir de esta. Entonces, la potencia eléctrica es igual a los 120 al cuadrado sobre la resistencia, que es de 6. 12 por 12, 144. 2 ceros, 1, 2. Todo esto entre 6. La mitad, vamos a hacerlo con la calculadora para rápido. Entonces son 144 entre 6.
2400 watts. Es lo que está gastando esa estufita. Entonces, o sea, 6 ohms no parece mucho, hay resistencias mucho más grandes. Pero de hecho esa es una constante, como la resistencia divide, entre más grande es la resistencia, más potencia consume. Que diga, entre más grande es la resistencia, menos potencia consume. Entonces, por ejemplo, si la resistencia fuera del doble, pues la potencia sería la mitad. Si la resistencia fuera de 3, esto se te va al doble. Entonces, eso es una constante. Entonces, la resistencia una resistencia de este nivel que desarrolla esta potencia, realmente no es chiquita, son cosas muy grandes, son como, no sé, como tabletas como de este tamaño, algo así, de este tamañito, algo así. Porque sí tiene que ser bastante choncha para que aguante esta pérdida de energía. Y pues así es en general cómo se trabaja con la potencia vista desde muy, muy, muy distintos puntos de vista. Ya vimos el cinético, el hidráulico y ahora el eléctrico.